lo primero que necesitas es poder generar contenido en un máximo de un año. La oferta que pusiste de que buscabais un filmmaker / productor de podcast. Yo soy el caso de éxito. Si tienes una cámara, haz que luzca. Es un trabajo muy a poquito durante muchos años. Como realizador y productor o como filmmaker, ¿Sí? tú mismo vas a empezar a grabar y decir, a mí este plano no me mola nada. O este efecto es una mierda. Y si estás aquí para que te crezca el ego de escucharte, pues apaga y vámonos. Que los invitados primero te escriban para querer venir. ¿Cuál es el éxito? Para mí esas pequeñas cosas. A mí me gustaría Ilia Topuria, pero no por la lucha, sino por la parte empresarial que creo que está llevando ahora su carrera. Lo siento, está mal que lo diga, pero yo soy un editor de vídeo, cojones. Molan un montón, esto va a ir al cebo. Bueno, bienvenidos, feliz año a todos. Estamos de nuevo, vuelven las Sports Talks de Impulsing en 2026. Y qué mejor manera de empezar este nuevo año, que esperamos que hayáis tenido unas buenas navidades, por supuesto. Qué mejor empezar con un insight de Impulsing. Y es que fijaos a quién he traído hoy al podcast, al gran Borja, que muchos lo conocéis. Os suena, siempre decimos Borja, pues aquí está Borja y vamos a hacer un insight. Borja, bienvenido. Bueno, más que bienvenido, hoy es una charleta entre los dos de cómo hemos hecho el podcast y que la gente entienda de dónde viene todo este proyecto de Sports Talks y que hablemos tú y yo, que al final estamos aquí todos los días produciendo contenido y viéndonos en mil marrones, que la gente entienda, tío, las que estamos pasando para sacar, oye, yo creo que ya un podcast muy decente en el sector. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alex? Feliz 2026, aunque estamos grabando esto en 2025. Pero para que la gente vea Para que vea cómo detrás de funciona. cámaras. Sí, sí, es raro, es raro. O sea, cuando me lo propusiste, venga, vamos a hacer una charla, te grabo, tal. Me costó convencer el bebé, lo tuve que hablar con mi pareja, ella me animó de, pero gilipollas, sal, si tú eres quien más sabe de esto. Y digo, Que la gente te vea, coño, quién está aquí ya detrás de todo esto. es que no acostumbro a estar delante de la cámara y me pone un poco nervioso. Es más, esta que es mi cámara, la pantalla, la he tenido que dar la vuelta porque mi cámara graba archivos de media hora, pero la cámara principal graba de corrido. Entonces, eso la gente igual no lo ve. Yo estoy en un hueco entre las dos cámaras y cuando pasa media hora tengo que volver a darle a grabar. Entonces llegará un momento que tenga que volver a darle a grabar. Entonces, tengo dos cámaras apuntándome, pero a la vez me estoy viendo en esta cámara. Se me hace raro. Hoy os vamos a explicar cómo se hace un podcast, cómo se crea un podcast como el nuestro, con recursos limitados, pero bueno, también con otros recursos ya menos limitados, y cómo hemos ido evolucionando y un poco, yo empezaría, Borja, para que la gente entienda, ¿no? Vamos a dividir esta entrevista en varios puntos, vamos a hablar, yo que sé, el origen de todo esto, cuando empezamos tú y yo a trabajar, tengo aquí bastantes temas, pues yo que sé, el concepto de todo esto, la producción. ¿Qué temas más? Pues búsqueda y gestión de invitados, también otro tema, aprendizajes, bueno, las leches que nos hemos dado, el tema del sonido, el impacto, la comunidad, el alcance, yo que sé, más temas que tengo aquí, el futuro, cómo va a evolucionar todo esto. YouTube, que YouTube Joder, en sí YouTube, nos... YouTube. lo estamos hablando ahora, ¿verdad? El algoritmo. Joder, lo que ha cambiado también, lo que nos han dado también para el pelo, luego las plataformas de audio también que funcionan bien. Pero bueno, estos son cosas, quédate porque vamos a hablar de muchísimos temas. Si estás queriendo empezar a producir un podcast o tienes ya un podcast, a lo mejor te sientes identificado, ¿no?, con nosotros, de muchísimas cosas a las que nos enfrentamos, que te enfrentas tú y obviamente todo relacionado al sector del deporte, el fitness y la salud con contenido de profesionales que trabajan en el sector. Entonces, Borja, tú y yo, ¿cómo nos conocemos? Yo empecé el podcast solo en julio de 2022, que lo hacía en audio, lo hacía en Zoom. Para empezar un podcast, como no tenía ni vídeo ni imagen, obviamente requieres un mínimo de producción, que ahora te pregunto, ese mínimo para empezar. Pero yo empiezo en julio y tú y yo nos conocemos, que lo hablábamos antes, octubre del 23. Principios de octubre del 2023. O sea, el año y 2 meses desde que yo empiezo a grabar, que yo grababa, yo sacaba, para que te das una idea, la gente que nos vea, cuando tú quieres empezar un podcast solo en audio, yo sacaba todo el contenido, yo grababa por Zoom, sacaba el audio y luego lo editaba con Reaper, Sí. que es una plataforma de edición de audio tipo... Que es online. Que es online y que lo Sí. utilizan los productores de música, Sí. o sea, imagínate. Sí, que no está mal, porque yo es lo que te dije, o sea, cuando nos conocemos y tú me explicas cómo grababas, yo dije, bueno, porque yo en ese momento estaba en la Federación Española de Rugby. Sí. Y también durante la pandemia y por generar contenido, también habíamos grabado por Zoom. Y la imagen, bueno, desde la pandemia la gente como que le da un poco igual la imagen. Sí. A mí no, a mí me duele grabar por Zoom, pero lo que más me molestaba era el audio.
Y es lo que te dije. Esto no es un micro de portátil, sé que no. Y ahí está la gran diferencia, que es, efectivamente tienes un micrófono lavalier cardioide de muy buena calidad, que ahí se notaba un montón, porque digo, hostia, como te pongas a grabar entrevistas por Zoom y las subas, no se va a escuchar bien. No, es que o sea, es muy importante que la gente sepa que si grabas por Zoom, tienes que comprarte un mínimo de un micro para tú ponerte y por lo menos las entrevistas conectar Zoom a ese micro, porque si no es un desastre. Yo los primeros empecé sin Zoom y claro, tú ves los primeros episodios del podcast de hace más de 3 años, 2022, verano, y luego te escuchas episodios solo en audio, pero luego ya con el micro, es que la diferencia es una... La putada es el invitado, que al invitado no le podías enviar un micro. Eso es. Al final por Zoom es una forma de validar si el podcast puede funcionar o no, y sobre todo para arrancar. Pero claro, el salto lo damos contigo, que es, claro, yo ya digo... Bueno, de todas maneras, yo creo que en realidad, más que para validar, es... A raíz de trabajar contigo, a mí me salieron más curros, más podcasts, y me contactó más gente de, oye, quiero empezar un podcast. ¿Cómo lo hago? Cámaras, micro. Y digo, no. Lo primero que necesitas es poder generar contenido en un máximo de un año. Ya. Ahí está la diferencia. Claro, cuando a mí me dijiste, no, es que ya llevo un año, dije, aquí hay algo. Porque si la gente se viene muy arriba, no es que es hablar, y digo, no, necesitas una continuidad. Si tú no puedes estar de continuo subiendo contenido, lo que estás haciendo es un hobby. Y de valor. Y de valor. Y con un para qué. Es decir, Claro. ¿para qué vas a querer un podcast? No es Claro. ponerte a hablar. Al fin y al cabo, que aquí a la gente no se le olvide que nosotros tenemos un podcast, joder, yo creo que ya consolidado 3 años y medio, que la gente sigue. Hombre, no somos el podcast de New Project, pero joder, tenemos nuestra audiencia. Este año, de hecho, en Spotify, que es solo audio, sin contar YouTube, había más de 150 personas que nos tenían en el top 1. Sí, este ha sido el año. Este ha sido el año. Un 38% más. Este año hemos roto el techo a Sí. nivel de cifras. Ha sido el mejor, sin duda. Pero muy importante también lo que dices tú. Claro, por eso siempre habíamos pensado, yo pensé al principio y luego lo validé contigo, el formato entrevista, porque ponerte tú solo a hablar aquí al final... No, porque eso es un monólogo. Eso es un monólogo y si no nos gusta escuchar a nuestros políticos hablando de monólogos, no, y les ponemos cara o al menos nombre a alguien que no conoces. No, anónimo, ni menos, marca menos. personal, ¿a quién vas Nada, a seguir? nada, Ni nada. aunque se ponga, yo que sé, Cristiano Ronaldo se pone a hablar todos los días y yo creo que la gente se Te aburriría. aburriría, porque al final es como, estás hablando de cosas, pero no es entretenido. Porque yo creo que el formato podcast lo bueno que tiene es que parece como una charla entre colegas. Sí. ¿Vale? Que te sientes por eso es tan bueno. Porque te sientes identificado de decir, joder, yo he tenido esta charla con mis colegas y eso hay cierta relación entre quien te escucha y las personas que están hablando. Entonces, yo es lo que digo a todo el mundo. Lo primero que necesitas es poder mantener tu contenido en un mínimo de un año. Si tienes material, no te digo de subir una cosa al mes, o tal vez sí. Si tienes para grabar 12 contenidos y lanzarlo durante un año y, digamos, de corrido, o sea, siendo constante, ya tienes algo bastante hecho. Espero que estés disfrutando y aprendiendo de esta entrevista del negocio del deporte tanto como yo. Aprovecho para compartirte y recordarte que en impulsing.com puedes encontrar las mejores ofertas de empleo en el mundo del deporte, el fitness y la salud. Recuerda que puedes encontrar ofertas de empleo en clubes, gimnasios, federaciones, academias, medios, empresas de producto, pero no solo roles para entrenadores personales, fisios o nutricionistas, también para club managers, gestores, marketing, recursos humanos, finanzas o administración. Todas las ofertas de empleo las encontrarás en impulsing.com. Ahora te dejo seguir disfrutando de esta entrevista. Tú y yo el salto que damos es el vídeo, sobre todo. Sí, es decir, el vídeo. Y que los invitados vengan presencialmente. Hemos conseguido, o sea, el podcast creo que ya hay más de 200 episodios contando el primer año y poco que hice. O sea, ya tenemos bastante más tiempo contigo que sin ti en el podcast. O sea, contigo van a ser 2 años ahora, bueno, 2 años desde que nos conocimos ya más, pero empezamos a producir vídeo en marzo del 24 con José Carlos Díaz de UCAM, que fue el primer invitado. Eso es. Fue el primer invitado en vídeo, hablo. Eso es. Nosotros nos conocemos en octubre del 23, que estabas diciendo. Yo en ese momento trabajaba en la Federación Española de Rugby. No estaba pasando por mi mejor momento profesional. Estaba bastante... digamos que buscaba un cambio. De alguna manera estaba buscando un cambio. Y una compañera, Luna, que si me está escuchando, pues gracias a ella estoy aquí, ella
ella era abogada, o es abogada, o algo así, y te conoció en una de tus charlas presenciales, Ujú. de lo que es Impulsing y... Ah, que presentamos el producto. Claro. Y ella me animó a, tío, si estás buscando curro o otras cosas en LinkedIn, patatín, patatán, patatán, ¿qué te cuesta una más? Ujú. Y efectivamente, yo me quedé en mi cuenta en Impulsing y ahí vi en la... Caso de éxito. Claro, el caso de éxito. Es que yo soy el caso de éxito. Ahí vi La oferta. la oferta que pusiste de que buscabais un filmmaker / productor de podcast. Eso es. Y apliqué, me contactaste y yo creo que en noviembre del 23 tuvimos aquí físicamente nuestra primera reunión, que antes aquí había una mesa, no, o sea, no era esto, eran paredes blancas y una mesa. Y empezamos a hablar bueno, tú y yo ya habíamos hablado de un Sí. poco de que era Pero ya cuando Impulsing, todo aterrizamos, cuando nos pusimos un Sí, poco de acuerdo, Sí, o sea, ahí fue un poco en la que yo te presenté un poco la idea, lo Ujú. lo que tú querías y lo que y lo que tú harías. y lo que yo haría y hasta dónde técnicamente, porque también eso es un poco, o sea, al final, hazlo lo más profesional que puedas. Mm. Quiere decir, si tienes una cámara, haz que luzca. Si tienes 2 cámaras, haz que luzca. ¿Hasta dónde podemos llegar? Que es un poco lo que empezamos a hablar. Claro, las paredes eran blancas y te dije, joder, a mí el ladrillo siempre me ha molado mucho. O un neón, un famoso Sí. neón. Y ahí empezamos, digamos, a... Invertimos en esto para que os hagáis una Variedad. idea. Mira, en las paredes fueron 400 euros el poner las paredes. Que bueno, había otro ladrillo que a mí me gustaba más porque nosotros queríamos haberlo puesto oscuro. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que oscuro era el doble y se te Sí. iba a 1000 euros. Y para unos primeros años de Claro. podcast, pues joder, el día de mañana ojalá cambiemos setup, mejoremos y demás. Pero para los primeros años dijimos, oye, esto está bien. Y sobre todo yo me acuerdo de hablar contigo, mira, recuerdo, para la gente que no esté escuchando, ya te digo que tenga podcast o que quieran abrir uno, que nosotros, como lo íbamos a grabar en vídeo, el objetivo de todo era porque nosotros, como al final el podcast, obviamente es un canal más para que la gente nos conozca más, pero sobre todo lo queríamos utilizar para que nuestros clientes y partners de la plataforma hacerles sentir, darles un altavoz dentro de la industria, ¿no? No solo entrevistar a la gente súper conocida, que por supuesto también intentamos llegar a ella, pero que también los pequeños, digamos, directivos y profesionales del sector, bueno, la palabra no es pequeños, a lo mejor me he equivocado ahí, sino que los desconocidos. los ¿no? desconocidos, Que no mejor están dicho, conocidos, claro. gente más desconocida, yo que sé, un director de marketing de Fitness Park, que a lo mejor no es tan conocido, pero es un mega profesional de un super empresón, darles un altavoz que nos compartan el día a día de... Pues simplemente los profesionales, lo que estás diciendo, Fitness Park, Viva Gym, BCFit, son nombres súper gordos. gigantes Sí. que es lo de siempre. Siempre hay personas detrás de esos nombres. Y que la gente no sabe qué hace. Claro, da un producto, o sea, Mm. saber quién es esa persona y que te cuente lo que él hace, O ya es cómo ha algo llegado ahí. claro, ya es algo de valor. ¿Entiendes? Entonces, eso lo teníamos claro desde el principio. Pero para eso había que crear un ecosistema como este, tío. Sí. O sea, porque al final, si no, tú al final le traes, yo que sé, al salón de tu casa. Entonces Sí. tienen que sentir que cuando llegan aquí, ¿no? Tú y yo hemos insistido muchas veces en los micros, las luces, los sillones, este mueble que pusimos, el neón, los Sí. balones. Nosotros, para que la gente lo vea, nosotros tardamos, o sea, desde esa primera reunión en noviembre hasta que empezamos a grabar en marzo del 24, estuvimos, pues eso, cerca de 3 meses largos Viendo todo. trabajando el concepto. Yo viniendo aquí, empezando a montar, haciendo pruebas. Efectivamente, lo que dices de que nos lo hubiera gustado más oscuro. Ahora no podemos hacer nada a todo lo pasado. Porque sí que es cierto que, claro, yo es lo que recomiendo, intentar hacerlo todo lo más parecido posible a cuando se va a grabar. Tal cual. Nosotros cuando nos pusimos a grabar, y yo, por ejemplo, pude a nivel económico empezar a invertir en más material, tema de luces, algo más de cámara, etc. Si hacía ciertos reflejos, cuando pusimos esto, se notaba el reflejo. Son cosas que en realidad solo yo me doy cuenta. Ya Sí. sé que tú, Alex, no te das cuenta de eso. Yo sí. Yo soy más de ejecutar, yo Claro. soy más de ponerme en marcha Claro. y aprender por el camino, porque al principio no habían... Si la gente ve los primeros episodios tuyos, Sí. no hay nada. No. Pero no hay ni neón, no hay nada. No hay nada. Meteros en los primeros de vídeo. No hay nada y la imagen era mucho más luminosa, porque,
Claro, llegas a un sitio nuevo y lo que traes son los conocimientos técnicos que has aprendido en un lado. Entonces, tienes toda la razón y yo ahí ya opino como tú, mira, para un podcast, ten la idea, si la puedes mantener, cuál es tu disponibilidad técnica y empieza a grabar. Y sobre la marcha, siendo lo más profesional posible, vas haciendo ajustes. Mejoras. Pero ya habiendo empezado. Eso es. Fundamental. Pero por lo que te digo, de repente pones aquí un cartel súper chulo, con un lema súper chulo, no lo puedes ver. Claro. Y luego no lo vas a tirar. Entonces tienes que vivir con ello y venga, ¿cómo podemos improvisarlo? Acuérdate al principio. Esto vino a los 10 episodios, todo esto, 12 de haber neón, hecho. Y al principio el neón no conseguíamos verlo por ya. la cantidad de luces que yo había puesto aquí. Sí. No se veía bien. Que la gente vea los primeros, ¿eh? Claro, el impulsing, entonces me decías, tío, no lo veo bien, nos hemos gastado dinero y no se ve. Y éramos, ¿qué hago? ¿Qué hago? También, claro, al final, las cámaras con las que grabamos ahora no son con las que empezamos. Claro, empezamos con las cámaras, sobre todo la central era mucho más básica. Sí, bueno, la central era una Nikon antigua de mi padre, sí, o sea, ni siquiera era en el mismo modelo de cámara. La colorimetría ¿Qué es lo imprescindible para empezar un podcast como hicimos? ¿Qué teníamos? ¿Los micros? ¿Los sillones? Al principio, 2 cámaras, ¿algo más? Bueno, y el ordenador que grabamos... En realidad, mi cámara podría ser totalmente prescindible. Yo creo que a una única cámara grabando en 4K, ¿por qué en 4K? Porque te permite rescalar y cortar para sacar reels y contenido, porque eso es una cosa que desde el principio tenemos muy claro. Bueno, igual luego cuando contemos un poco la dinámica de trabajo de cómo preparamos y hacemos desde que llamamos al invitado hasta que subimos el contenido, pero sí que es importante grabar, igual ahí lo profundizo más, pero es importante grabar en 4K porque si luego vas a reutilizar el contenido, por ejemplo, para subirlo a Reels o sacar mini píldoras o cualquier otro tipo de contenido, si tú grabas a 1080, el rescalado de 16 novenos, es decir, totalmente horizontal, a 9:16 totalmente vertical, vas a perder calidad. Y no queda bien. Entonces, lo mínimo es dos micros, voy a decir decentes, que no buenos, decentes. Estos son, aunque no nos pagan por decirlo, pero Neewer, ¿no? Son Neewer, ya están descatalogados, son decentibuenos. Yo ahora mismo yo ya te lo dije, yo ya estoy en un momento en el que a mí me gustaría tener los Shure con cables XLR. Llegaremos, pero han cumplido su función. Joder, para arrancar casi 2 años. Han cumplido su función. Yo personalmente ya los jubilaría. Económicamente no podemos permitírnoslo. Eso es una cosa que suele pasar. Sigue, a menos que se rompan, están maravillosos, pero a mí me gustaría jubilarlos. Pero son Neewer de Amazon. O sea, el mínimo de los 2 micros, 2 sillas y una cámara, dices. Bueno, 2 sillas. Ideal, 2. 2 sillas, un asiento, o sea... Risto Mejide se hizo famoso en un Chester y eso es un sofá, ¿sabes? Y ya está. Entonces, yo creo que un sitio, 2 micros, una cámara grabando en 4K y, bueno, los micros, estos van conectados a un portátil que grabamos el audio. Y la aplicación, que la conectamos también de audio. Y esto lo grabamos con el OBS. Yo grabo el audio en OBS, lo sincronizo luego todo en edición. OBS es una aplicación igual, que no nos pagan por decirlo, pero bueno, OBS es una aplicación que utilizan además muchísimos streamers. Es la más conocida, es la más utilizada. Yo creo que también porque es, digamos, es muy sencilla de entender. Sí, sobre todo creo que la gente vea un poco también, pues cuando hablamos de las marcas, no es porque nos paguen ni mucho menos, todo lo contrario, pero que sobre todo que la gente vea, o sea, que esto al fin y al cabo es un episodio para daros valor y que entendáis muy bien, Eso pues, es. materiales, marcas, o sea, que os demos, pues si alguien lo quiere empezar, pues que le sirva este episodio, que lo comparta con la gente. Sí, pero vamos, que en realidad casi todo ese material lo puedes encontrar en Amazon. Es que las cámaras las puedes encontrar en Amazon, portátil en Amazon. Desde luego estos micros y los trípodes son de Amazon, las luces son de Amazon. Amazon lo tiene todo. Vamos a meternos Pero no nos pagan. Vamos a meternos... Y Amazon tiene una división de deportes que debería conocer muy bien Impulsion. Sí. Que lo conocerán. Sí. Amazon, conócenos. Vamos a meternos en vereda, Borch. ¿Cómo nos organizamos antes de grabar? O sea, para que la gente lo entienda. Vale.
Ahí yo rompo una lanza hacia ti y te lo digo siempre y creo que la gente no llega a ver todo el curro que haces. Yo he trabajado en televisión, ¿vale? O en la propia Federación de Rugby, en muchos sitios, que siempre tienes una persona concreta que llama a la gente. Aquí eres tú, el CEO de esta empresa, quien llama a la gente. Yo llamo a todo el mundo. Claro, yo estoy todo el día llamando. No debería ser tu función, es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, primer paso, tú llamas al invitado. Que ahora, después de casi 3 años, ya estamos en un momento diferente de cómo elegimos los invitados. Hay gente hasta que se nos ofrece a Ahora venir. la gente se nos ofrece. Ahora estamos ya en un momento en el que... Ha costado. Ha costado, pero estamos intentando apuntar más a las cifras de visualización. Antes era un poco para dar a conocer a gente, cerrar acuerdos. Sí. Yo creo que es un híbrido ahora entre... Estamos en un reto, para que lo entendáis, entre seguir trayendo a gente cada vez más conocida. Eso es. Y 2, seguir activando a nuestros partners y clientes. Eso es. O sea, estamos intentando encontrar ese mix entre dar mucho valor, porque nosotros, yo que sé, a diferencia de nuestra competencia como InfoJobs o LinkedIn, nosotros, aunque bueno, InfoJobs eso también rompe una lanza también en su favor, que lo hace fenomenal con toda la parte de activación o con las cosas que han hecho con Kings League o con influencers, que son unos cracks, todo el equipo InfoJobs. Pero nosotros también intentamos dar un valor muy importante a marcas, como dices tú, a gente que es menos conocida, pero que tienen unos cargos en unas empresas megatop, en el mundo del deporte, del fitness o la salud, les traemos. Y luego también estamos intentando también, pues hemos entrevistado también pues, a Ricardo Reyes, Matías Prats, Celia Jiménez, a gente también con mucha presencia. Hay gente con presencia y eso está muy bien. Ahora sí que estamos tal vez intentando tirar más de ese tipo de perfil sin dejar un poco de lado lo que nos ha traído aquí, porque no podemos olvidarnos de esa gente que es... Y del objetivo del podcast. El objetivo del podcast es activar a nuestros partners y clientes y dar contenido de valor a la industria. Sí. Eso desde luego tiene que quedar claro. Nuestro objetivo nunca ha sido, digamos, la famosa monetización de YouTube. A pesar de que de alguna manera ya hemos logrado... Y se ha conseguido un cierto bagaje, unos ciertos números, no era nuestro objetivo. Eso, la verdad que a mí personalmente me quitaste mucho peso encima cuando me dijiste eso, en plan de, este no es el objetivo es hacer un producto de calidad. De calidad y un altavoz de la plataforma, ojo, porque igual que no se le olvida a la gente que nos escucha que, bueno, Borja sí, porque es productor y tiene también muchos proyectos más también en paralelo y obviamente trabaja con nosotros como una persona más del equipo, pero que la gente entienda, por si todavía alguien no lo sabe, que Impulsing el objetivo es la principal red de networking y de empleo del sector deporte, fitness y salud a nivel global. Ese es nuestro objetivo. O sea, Impulsion es una empresa de tecnología que tiene un podcast para activar a toda su comunidad online, pero nosotros somos una plataforma y utilizamos ese podcast como medio de altavoz para toda nuestra comunidad de profesionales y empresas. Eso es. Eso es importante que la gente lo sepa, porque, bueno, tú ahí me abriste los ojos. Siempre se aprende algo de alguien. Tú me enseñaste mucho más cómo funciona el mundo en Internet y el tema de las cifras y las visualizaciones. Y tú me lo dijiste, esto es un trabajo de muy a poquito durante muchos años. Esa constancia. Eso es, constancia. Ya lo hemos conseguido. Entonces, bueno, ahí bien. Volviendo a cómo funciona. ¿Cómo funcionamos? Lo primero, tú llamas al entrevistado. Concretamos un día. Nosotros... Que cambia bastantes veces. Cambia. Bueno, yo para que hagáis una idea muy rápido, yo llamo a los entrevistados, Eso es. coordino, les intento dar yo ya la fecha, les doy ya las propuestas. Yo primero hablo con Borja. Borja, ¿qué día puedes? ¿Puedes este y este y este? Borja me dice sí y yo ya se lo doy al entrevistado, porque si al entrevistado le doy el poder de que me diga días, nos vuelven locos y luego tengo que coordinar con Borja, cambian. Entonces les damos ya fechas cerradas. Borja y yo nos ponemos de acuerdo y les damos fechas cerradas. También sobre todo por cómo nosotros grabamos. Nosotros... la norma general que establecimos es grabar 2 episodios por, digamos, visita. Es decir, esto no es un set, esto no es un plató. Es un estudio ficticio. Es un estudio ficticio que la gente llega y flipa porque esto es una casa. Sí. O sea, yo por grabación llego, coloco las 2 cámaras, cableo todo, pongo las luces, pero yo todo eso lo traigo. Lo traigo en el sarcófago. El sarcófago. El sarcófago, que es un maletón con ruedas.
No hay más. Un día enseñaremos el sarcófago. Nos tenemos que hacer una foto tú y Con yo el con el sarcófago. Cuando acabe este capítulo, en los créditos, el sarcófago. Sí, sí. Aquí uno más abrazándolo. Nada. Al estilo resacón en Las Sí, Vegas. pero vamos, que no deja de ser. Es una caja con ruedas del Leroy Merlin, que no es más. Pero bueno, es un sarcófago. Si Pero, lo veis, ahí claro, parece que se lleva un muerto. Eso es. Pero como digamos, trae mucho trabajo técnico de llegar, los trípodes, cablear, etcétera. Ya de primeras dijimos, hay que grabar mínimo 2. También por cómo funcionamos Sí, sí. y cómo. Porque. Y para ahorrar curro y horas. Eso es. Pero lo bueno que yo soy es que soy muy rápido editando. Entonces, las 2 horas de grabación, luego me las edito al día siguiente en un día entero. Entonces, ya nos hemos quitado eso. Entonces, por eso grabamos. Intentamos traer a 2 personas a la vez. Entonces, ya lo siguiente es eso. Llegamos, lo que he dicho, el sarcófago, lo monto todo. Grabamos la entrevista y grabamos a doble cámara y audio por separado. ¿Esto a qué se debe? A las. A las limitaciones técnicas que tenemos. Esto en cualquier otro podcast, en cualquier otro lado, se graba todo en el propio OBS, llevando la señal de ambas cámaras al portátil y sincronizándolo todo en realización, cambiando las cámaras. Por ejemplo, cuando queremos que estemos los dos, Sí. plano general. Y yo estoy detrás en el portátil, plano general. Cuando quiero que solo voy a hablar solo yo, pincho mi cámara. Y eso estoy en el portátil haciéndolo. La gente tiene que entender que yo estoy detrás del portátil, pendiente de las 2 cámaras, pendiente de darle a grabar a mi cámara, pendiente de que estamos grabando bien el audio y que eso, yo te lo dije desde el principio que me parecía muy importante, yo estoy tomando notas. Estoy tomando notas de las cosas interesantes. Los highlights. Los highlights. Para el cebo, para el Eso tráiler. es. Bueno, el cebo nosotros lo llamamos el tráiler que veis siempre todos los lunes por la tarde que anuncia el episodio del martes. Eso es. Eso, cuando empezamos a hablar del concepto, yo empecé a investigar y no todo el mundo lo hacía. El Wild Project no hace cebo. Los de Nut Project hacen un cebo. Pero que entiendan, por ejemplo, yo creo que es muy interesante irrisorio. que la gente sepa, o cualquier gente, bueno, cualquier persona que sea como tú, especialista está en todos los temas de producción, de audio, imagen, sonido. Tú eres el que a nivel contenido lo eliges. O sea, tú, por Eso es. ejemplo, pero también porque tú también entiendes la industria. Tú vienes también, eres también apasionado del mundo del deporte, del fitness, del rugby. Entonces, tú muchas charlas que hacemos aquí, tú entiendes los conceptos, por eso también lo puedes hacer. O sea, eres un filmmaker perfecto para este podcast en ese sentido. O sea, que encajó en ese sentido todo, porque no todo el mundo luego esos trailers o es un buen contenido relacionado con lo que se habla y lo que le interesa a la gente en función de lo que es Impulsing. Sí. O no, lo tendría que hacer yo o Sí. otra persona del equipo. Eso es. Sí que al principio, cuando empezamos a grabar, teníamos otra persona que, bueno, creo que solo pudo apuntar en nuestra primera grabación Sí. para hacer esa función, pero inmediatamente no pudo continuar y la tuve que suplir yo. Entonces, ya te digo, es curarme en salud. Para que la gente lo sepa. ¿Por qué no estoy haciendo yo, digamos, el trabajo de realizar en el ordenador? Porque yo tengo que estar pendiente de otras cosas. Entonces, se graba todo. Antes de empezar a grabar, hacemos una plaqueta. ¿Por qué? Porque como lo grabamos el audio y las imágenes por separado, es simplemente. Aunque no estemos grabando, o sea, estoy grabando los audios de ambas cámaras, pero no lo utilizo. Pero yo cuando lo meto en el programa de edición, yo veo 3 picos. En cualquier programa de edición hay una forma de onda que es el audio. Y va a haber un pico al principio. Entonces es sincronizar los picos, los 3 picos de los 3 archivos, las 2 cámaras y el audio, y ya está sincronizado. Lleva más trabajo, se podría ahorrar aquí el trabajo, pero yo sé que ante una inclemencia técnica que las hemos tenido, por ejemplo, acuérdate cuando empezamos a descubrir los problemas que tuvimos de empezar a grabar en verano. Sí. Que las cámaras se calentaban y se nos apagó una, que fue como, ¿qué está pasando? Te has adelantado. Claro. O sea, te iba a preguntar ahora la pregunta para que todo el mundo diga que esto no es magia y tal, y que veáis los problemas. O sea, problemas gordos, retos a los que nos hemos enfrentado, cagadas que hemos hecho. Pero espera, termino de contar Sí. cómo funcionamos. Entonces, lo normal sería hacer la realización en directo para ahorrarte tiempo. Sí. Pero yo prefiero
proteger la calidad técnica y luego yo trabajar de más. Entonces lo grabamos todo. Me voy a mi casa y lo edito. Sincronizo todo y voy cortando. Voy cortando. Y hay que la gente luego entienda, cuando tú acabas de editar y grabar, nosotros trabajamos con una nube, entonces luego lo spliteamos. Nosotros exportamos al principio 2 archivos. Trabajamos en Spotify y YouTube, entonces Spotify, cualquier plataforma de audio también. Claro, cualquier plataforma de audio, eso es. Entonces saco 2 archivos, uno que es el episodio entero en audio y vídeo y otro solo audio. Eso es. Lo subimos y otro compañero, porque ya mi cabeza no da más de sí. Mateus. Eso es. Grande Mateus. Grande Mateus. Y a Makis también desde hace 3 meses, que se acaba de incorporar, ya lleva 3-4 meses con nosotros, pero bueno, Mateus lleva año y medio ya con nosotros, que es el que corta junto con Amakis, ¿no? Lo está haciendo Mateus durante 1 año y pico con las miniaturas, y luego Amakis es quien ahora corta, sube los vídeos, prepara también los copies conmigo, etc. Sí, eso es. Ellos hacen ese trabajo de escucharse y verse todo el episodio nuevo. ¿Por qué? Porque es lo que decía antes al principio del episodio. Hoy en día de nada sirve solo hacer un episodio técnicamente muy currado si no estás cebando las redes para que la gente lo vea. Sí. De ahí nosotros sacamos 2 clips horizontales horizontal para YouTube, largos, unos 10 a 20 minutos. De 10 a 20 minutos, no, 12 a 20 minutos, no 10. Sí, 10-12 el que menos, el que más 20, Sí, 19-20, el que más. Por ahí. Y luego un montón de reels, que desde que vinieron los chicos de Outsiders. Los de Outsiders, ahí ellos nos dijeron, tenéis que sacar más. Les exprimimos. Sí, nos dijeron, grande Mario. Claro. Nos dijeron eso, que al final, esto es muy interesante. Nosotros trabajamos en 3 plataformas, YouTube, Instagram y TikTok. YouTube metemos el contenido horizontal, metemos los 2 clips como decías. Y luego sacamos 2 reels para Instagram y TikTok. TikTok incluso 1 porque no nos tira mucho. Pero Instagram sí, sacamos 2 clips verticales. Pero luego a YouTube Shorts sacamos 1 por día. 1 por día. Eso nos lo dijeron. Y lo hemos notado. Lo hemos notado. Ahí sí que a mí me gustó que nos ayudaran. En plan de, a nosotros esto nos ha ido bien. Te lo cuento, no tenía por qué contárnoslo, la verdad es que fueron muy amables. Bueno, lo hizo luego público la entrevista también, al final contó y de todo. Bueno, pero aún así, o sea... Son un super podcast, ellos han crecido, son 100 y algo mil suscriptores. Han crecido muy bien. Sí, también ellos desde el minuto 1 han entrevistado, no a gente famosa desde minuto 1, porque entrevistan a gente de la antigua segunda B de fútbol, la tercera antigua categoría del fútbol español, pero luego joder, ya han hecho episodios con Morientes, Jordi Alba, claro, pero ellos tenían, Álvaro Benito. Pero es lo que decíamos, ellos tenían, al igual que nosotros, tenían un objetivo. Sí. Ellos sí es el podcast, es monetizar. Eso es, nosotros no. Entonces, nosotros en ese sentido sí que nos ha ayudado sus consejos, sobre todo para subir en ese tipo de visualizaciones, luchar contra el algoritmo, ¿no? Bueno, luchar, pero... Y es muy importante también el a quién está dirigido, tío, porque, claro, ellos es a un público, al fan del mundo del fútbol. Sí. Nosotros estamos dirigidos al profesional que trabaja o quiere trabajar en el sector deporte y ciencia de salud. Nuestro target es mucho más reducido, sobre todo en habla hispana. Eso es. Todavía en habla inglesa. El día de mañana, ¿no? Cogeremos todos los vídeos que tenemos, le meteremos IA y los pondremos en inglés. Es la idea. Bueno, eso hay que decirlo. Nosotros ahora mismo estamos a punto de llenar un cuarto disco duro de 1,5 TB. O sea, ocupa mucho espacio. Por ejemplo, nosotros sí que hubo que, por ejemplo, la cámara principal hubo que dejar de grabar en 4K porque, claro, eran 2 archivos de 1 hora en 4K. Se te ponía en casi, no me acuerdo si eran 50 gigas por episodio. Disco duro por mes. No por visita, entonces eran 100 gigas por visita. Hay que ser prácticos. No, claro. Y saber para qué es. Eso es. Nosotros, para que la gente lo sepa, la única cámara que graba en 4K es la mía. Porque el producto de valor es el invitado. Claro. Entonces, el plano bueno es este. Exacto. El mío. El tuyo. Hoy te hemos dado a ti el foco. Sí, el foco. Entonces, no, pero eso es muy importante que lo digas, tío, porque, o sea, es que yo vuelvo a reiterar el para qué. Pregúntate el para qué son las cosas. Hombre, nos encantaría tener, yo que sé, como Outsiders, 120.000 suscriptores. Claro. Que lo podemos conseguir, bueno, sí, pero de otra forma. Claro, entonces, eso es, nosotros, y luego todo esto lo estamos guardando, y en realidad la gente dirá, ¿pero guardáis un archivo, una copia del episodio? No.
Primero, porque no nos da el espacio en el Drive o en los discos duros. Y segundo, porque yo no lo veo necesario. Teniendo copias de los proyectos de Premiere que yo edito en Adobe Premiere y están ahí perfectamente organizados todos los episodios, como los he editado, es simplemente ir al episodio y volver a exportar el proyecto. Y el día de mañana, cuando queramos con inteligencia artificial, que lo hemos planeado y acabará ocurriendo en el medio o largo plazo, Ojalá medio. Ojalá medio, sacar todos los episodios con IA en otro idioma, etcétera, necesitaremos todos los archivos en bruto. Entonces simplemente es revincularlo, meter la IA y sacarlo. Eso y es es. una forma de ganar espacio. Eso es. Eso va a ser Lo que la es leche. importante guardar es el bruto. El bruto y el archivo del proyecto. Del Para proyecto de poder edición. Porque el archivo final te da igual. Ujú. En realidad sería tan sencillo como descargárselo de YouTube. Tenemos la cuenta y nos lo descargamos. Pero sí por calidad. Sí, El eso bruto. es. El día de mañana, si podemos trabajar, necesitamos el archivo en 4K. Claro. Y yo no lo exporto el archivo en 4K, en 1080 y 25 FPS y chimpún. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro el cómo trabajamos y, joder, hemos desgranado bastante. Eso, voy ahora a la pregunta eso de los problemas, ¿no? Por hacer, digamos, podemos hacer un ranking de la gente que vais en el coche, no escucháis ahí solo en audio, en el metro, en el autobús o en el coche, como os digo, no lo podréis ver, pero podríamos hacer aquí un ranking de top cagadas. Top cagadas. Top cagadas. Bueno, yo empiezo. El quebradero de cabeza del audio. Hemos tenido, si os fijáis, no muchos, pero yo he contado 4 o 5 episodios, joder, de 200 no está nada mal, pero intentamos que cada episodio sea, nosotros somos muy conscientes de que cada vez que viene un invitado, joder, para nosotros es un día más, pero para el invitado es un día que para él es una ocasión especial, por el sitio al que le traemos, por cómo está montado esto, por ya la visibilidad y la audiencia que tienen nuestros episodios en vídeo, en audio y simplemente con los clips en redes, que ya son miles de reproducciones. Pero a mí el audio, joder, macho. Y al final o sea, lo hemos corregido bastante bien, pero porque ahora ya hacemos cada vez que alguien viene, sobre todo a raíz de que falló con Juan y Sergio la última vez hace 2 meses ya, que, joder, veníamos de una racha de episodios buenos, llevamos sin tener fallos en audio y nos volvió a fallar el audio y dijimos, joder. Y al final el cambio ha sido que ahora hacemos pruebas de todo tipo antes de empezar. Pruebas de todo tipo. Vienes tú 20 minutos, media hora Yo antes. vengo mucho antes, grabo, hago pruebas, hago de todo. A ver, ¿qué pasó? Pues una combinación de estar agotados, no llegar a todo y no pararse a hacer las pruebas pertinentes. Sí, súper importante las pruebas, Básicamente, la conexión de los micrófonos estaba un poco suelto con que nuestro OBS necesitaba actualizarse, entonces el audio estaba llegando mal al OBS y el OBS lo estaba grabando regu, bastante regu. Entonces hubo que, pues eso, volver a anclar bien los micrófonos, volver a apretarlos bien y Actualizar OBS. actualizar el OBS y luego encontramos, por ejemplo, la herramienta de filtro de sonido que Dentro del propio OBS. Dentro del propio OBS, que la verdad que funciona bastante bien. O sea, que son un cúmulo de cosas que hemos hecho para solucionar. Esa yo creo que ha sido el mayor quebradero de cabeza que hemos tenido. Más Sí, cagadas. Porque además yo, por ejemplo, aunque estemos grabando el audio, siempre tienes que tener un backup, ¿no? Que dicen los ingleses, un backup para cubrirte las espaldas. ¿Por qué esta cámara es bueno que grabe a media hora? Porque esta no va a parar. Entonces, aunque mi cámara falle, esta no va a fallar. Entonces, aunque yo, por ejemplo, esté tan agobiado de estoy a tantas cosas que se me pasa la media hora y deja de grabar, siempre podemos confiar en el plano general porque no va a parar de grabar. En el audio, yo sabía que aunque no usara los archivos de audio de las cámaras, nos iban a valer. ¿Por qué? Para esto. No es la misma calidad de audio, pero te salva un poco más. Te salva. Porque lo que yo tenía muy claro es que sí ha habido momentos que fallaba un micro, pero el otro no. Y quedaba muy raro. Y yo me he encontrado también podcasts profesionales, no diré el podcast, pero era una entrevista a los hermanos Casas, que uno de los micros de ellos sonaba como el nuestro cuando falló, pero el otro no. Ni el del entrevistador. Y sonaba raro. Entonces yo creo que para eso lo mejor tal vez es poner un micro
cardioide, que sea general y que lo grabe todo. No va a tener la misma calidad, pero te salva si eso puede pasar. ¿Qué más cagadas? Bueno, cagadas. A ver. Audio 100% la Bueno, primera. el otro día con Celia. Madre mía, qué Ah, bueno. qué vergüenza. Con Celia Jiménez de Dazón, con Celia- 8 primeros minutos no dimos a la cámara. Lo que nos Joder. pasó con Celia fue. Normal que Celia es una crack. Pasando. Bueno, ambas cámaras son Fujifilm, ¿vale? Sí. Entonces, el plano general es una cámara muy potente, es una Fujifilm X-H2S, ¿vale? Es una cámara de cine súper potente. Pero que yo ya le he encontrado un problema, que es que si cambias el foco de continuo a manual y tienes la batería puesta, o sea, si tú enciendes la cámara, tienes la batería puesta y cambias ese modo y le das a grabar, no graba. Se te enciende Fueron 8 minutos sin grabar, ¿no? se te enciende Menos mal. la cámara como que está grabando, Y que Celia es pero muy empática. no sube el contador. Entonces, claro, yo después de 8 minutos, yo le di a grabar, vi la luz roja, pero después de 8 minutos, porque yo, con lo que te dije, claro, si yo estoy pendiente de la realización, yo no veo eso. Yo Sí. le doy a grabar, veo el rojo y me olvido. Pero yo me Te fijé, diste cuenta tú, de todas me formas. fijé que, claro, todas las cámaras tienen un contador de tiempo, de que está subiendo el tiempo. Exacto. Y esa de repente veo que está 0000 y digo, Menos ¿qué mal. cojones? ¿Qué cojones? No me fastidies. Y bueno, ahí, ¿qué hay que hacer? Pues ser profesional. Lo primero, pedir disculpas. Sí. Pedir disculpas. Y aceptar la cagada, ser aceptar humilde. que has fallado. O sea, has fallado. No decirle, no, es que no les ha dado tal. Claro. No, oye, le hemos cagado, lo Claro. siento, Celia, perdona, tal. O sea, Porque la gente lo agradece también. eso es. La realidad es que lo vas a editar. Siempre ves que cuando la gente graba, venga ya, y le da a grabar y empieza. Y es como, no, tío, si lo vas a editar, ¿qué más te da? Darle al botón, esperarte 10 segundos y empezar. En este caso es lo mismo. Dale, pierde algo de tiempo, te curas en salud y ya está. Que tampoco pasa nada. Que hay que ser profesional y pedir disculpas. Sobre todo pedir disculpas por eso. Luego. Más de cagas, yo te digo también, algún día, no nos ha pasado todavía, pero ha habido un par de días, igual que ya con todo, tú viniendo para acá, que se nos caiga un entrevistado. ¿Cómo gestionas eso también? No nos ha pasado ningún día eso, ¿eh? De que al final... De venir, no, del día antes, sí. Del día antes sí. O sea, se nos ha caído, por ejemplo, también, esto no es cagada, pero situación un poco compleja, de que ya con todo montado, con horarios aterrizados, pues el invitado el día antes nos dice, oye, no puedo ir. Y te fastidia el día, te has guardado ya, te has reservado sitios, has dejado otras reuniones de lado. Pues se sigue grabando. O sea, nos ha pasado de que de los 2 entrevistados uno no puede venir, hay que grabar. ¿Por qué? Porque si lo cancelas, primero quedas mal con la otra persona. Sí. Y luego no sabes el día de mañana cuándo vas a poder volver a grabar ni a editar. Porque es lo que te he dicho. Editar estos 2 vídeos a mí me lleva un día entero, una jornada de 8 horas. Por todo. No es solo el vídeo, es el audio, son los cebos. Lleva mucho tiempo. Entonces, lo mejor es, en ese caso, sigue, grábalo y ya volverás a grabar. Y porque nosotros tenemos que ir, siempre intentamos tener 2 episodios pre-semana. Sí, siempre ir 2 por delante. Sí. 2 grabados antes de seguir sacando. Nosotros O sea, vamos, 2, 3. nosotros vamos muy por delante. Muy Sí, por delante. solemos ir bien. Es decir, Hemos tenido alguna vez alguno de que hemos tenido que grabar porque si no, no había episodio para el martes siguiente, pero no suele ser lo habitual. en 2 años. Un par de veces. 2, no 3, ¿eh? No más. Sí, sí. Luego, ¿qué más? Y oye, ¿alguna cosa que tú hubieses cambiado desde minuto 1? Es decir, con todo lo que ya sabemos, ¿tú hubieses hecho algo diferente? Que siempre esto se lo solemos preguntar a todos los entrevistados que traemos tú y yo. No. Pero algo que hubiésemos mejorado. Al final hemos mejorado también por ir haciendo... Es que desde el minuto 1 es lo que digo. O sea, un producto cuando empieza no es perfecto. Tiene que ir encontrando la forma. Tú como realizador y productor o como filmmaker, ¿Sí? tú mismo vas a empezar a grabar y decir, a mí este plano no me mola nada. O este efecto es una mierda. Entonces, no pasa nada por ir cambiando sobre la marcha. ¿Qué hubiera cambiado desde el principio? Nada, porque ahora sí hago... O sea, a mí ahora me mola un montón. ¿Y qué le recomendarías entonces tú como filmmaker y productor de este podcast? ¿Qué le recomendarías a alguien que ponga foco desde minuto 1 entonces? Yo en el contenido. Yo en el contenido. Tú lo decías al principio, que es que tengas claro que vas a tener una duración mínimo de 1 año. Eso es. Contenido que no hablo de la calidad, hablo de la cantidad. Sí. Tampoco de que sea largo, sino de que todo ese contenido puedes alargarlo en el tiempo, porque Sí. en realidad si no,
al final lo que estás haciendo es que te crezca el ego. Y si Mm. estás aquí para que te crezca el ego de escucharte, Nada. pues apaga y vámonos. Es que es una cara de la gente que tiene podcast para ponerse. Otra cosa es que lo hagas como un hobby y demás, pero para escucharte y Es demás. Y luego ser muy empático. Claro, Yo, pero- por ejemplo, también como entrevistador, he ido aprendiendo también porque a mí me gusta mucho hablar. Y, o sea, aquí tienes que tener claro que el protagonista, que lo has dicho tú antes, es la persona que viene. O sea, cuando te digo me gusta mucho hablar, me gusta mucho compartir, me gusta mucho preguntar. Entonces tienes que tener cuidado. Nosotros intentamos hacer, siempre que lo hablamos tú y yo, se lo decimos a los entrevistados antes de que vengan, oye, te voy a cortar. Te voy a cortar, pero porque también el entrevistador tiene que llevar la guía, controlar el tiempo, que esto no sea de madre, temas interesantes, y que tú creas, en base a datos y demás, que a la gente le pueda venir, le pueda ayudar, que es de lo que se trata esto. Eso es. Pero sí que, o sea, el protagonista es quien viene, entonces hay que hacer que brille y que esté a gusto. Una de las cosas que más he aprendido como entrevistador es que, aunque, o sea, yo la gente que conozco es súper fácil, o sea, es decir, porque hay confianza y tal, pero el reto es cuando una persona que no te conoce nada, que llega aquí y que se vaya con una sonrisa y que acabe hablando contigo como un amigo. Eso es. Es uno de nuestros retos. Claro, porque también si empiezas a entrevistar gente y no se ha sentido cómodo, no te lo va a compartir. Y esto es quedar bien todos, que él se sienta a gusto para poder Y compartirlo. no te va a porque dar toda la si chica. luego, si luego no se lo ha portado, no ha estado a gusto y va a hablar mal de ti de tus espaldas, No, pero sobre todo que luego durante la entrevista él o ella te cuenten toda la chicha, se desahoguen, te cuenten cosas que yo qué sé, me acuerdo cuando vino Sara Carmona que nos contó lo de Yagoba Arrasate, de una anécdota que tenía con él también y demás. Eso, si Sara no está cómoda, no te llega, o yo qué sé, Sara también nos habló, Sara Carmona nos habló también de cómo compaginaba ahora que había sido madre con su trabajo, o sea, cosas también muy chulas. se abrió bastante, no tendría por qué haberlo hecho. La Entonces, verdad. Todo lo que nos contó de su situación con su hijo, no recién nacido, pero que sí, que tenía un año y menos algo. de un año, sí. Sí, Pero que entonces no tenía eso por qué es nuestro contarlo. objetivo tuyo y mío de que la gente llegue aquí y se sienta a gusto para poder contarte cosas que a lo mejor no ha contado en ninguna otra entrevista. Eso es. Así, más cagadas que se me ocurran. Yo creo que cuando descubrimos el problema de grabar en verano, que claro, O el calor, se calentaban las cámaras que flipas. claro, al final hay que entender que son cámaras que están grabando, por ejemplo, esta de corrido. ¿Sí? Es que sí, esa 1080 no la fuerzas, pero igual te estás una hora grabando. Entonces la cámara sufre. Y la otra, pues igual, a 4K, ¿qué pasa? Que se empiezan a calentar y te da alerta de calor. Pero solo fue en julio, ¿eh? Eso fue en julio. La verdad Hasta es que junio llevamos bien, luego sí, ya en julio nos pero- damos un calor pero para eso grabar fue aquí en el el estudio. primer verano y dijimos, no podemos alargarlo tanto porque, claro, si las Si grabamos en julio, menos de 50 minutos. Claro, es que el problema es que las cámaras Saltaban. saltaba eso y cabía la posibilidad de que dejaran de grabar. Y a mí lo que me agobiaba era, vale, si dejan de grabar, ¿qué pasa con el archivo? Sí. Entonces hubo que decidir. No pasó nada, pero sí fue un momento de inflexión de hemos llegado hasta aquí, aquí paramos. Sí. Aquí hay que parar, hacer un parón de temporada, porque Sí, es nuestro sí. parón de temporada y ya volvemos en septiembre. De hecho, nosotros paramos siempre en agosto y ya los últimos años, julio, a mediados intentamos parar, ¿no? Para Sí, descansar. un poquito antes. Bueno, el año pasado llegamos también hasta el 3 de agosto, ¿eh? Los Sí, últimos pero, 2 años pero hemos con otro llegado. tipo de contenido. No Sí. es tanto con el podcast. O grabando en otros sitios. Eso es. Por ejemplo, el año pasado el último episodio de temporada fue con Abel ahí en el club de golf de ahí de Villanueva en la Cañada, Sí, en la dehesa. sí. Y así, oye, ¿cómo medimos nosotros digamos, el éxito del podcast? Mencionábamos que nuestro éxito al final, nuestro podcast está hecho para traer a partners, clientes, también personalidades reconocidas del sector del deporte que cuenten su experiencia. Pero también, hombre, lo medimos en visualizaciones, alcance, ¿no? La visualización para mí, que lo decía también el otro día Celia de Dazón, o lo dijo en su día Carmen también del equipo social media de Dazón, se mide al final mucho en visualizaciones, en alcance, cuánta gente lo ve, lo primero. Y luego el tiempo que A lo ver, ve. eso tú, porque tú sabes de cifras y me lo sabes explicar. Porque yo miro visualizaciones, veo si son muchas o pocas, pero claro, depende de cómo se estén viendo esas visualizaciones, ahí está el éxito. Hombre, es que hemos tenido reels de 100.000 Claro. visitas, Entonces, pero el reel no vale porque sí, es pero contenido vertical. ¿Cómo mido yo el éxito? Yo lo mido el éxito en otro sentido. Que Ujú. venga aquí la gente y flipe de esto. En realidad no lo parece, pero esto es un espacio muy pequeño. Sí. Un espacio muy pequeño. Eso me dice a mí la gente, Claro. que en cámara parece más grande. Eso es. Entonces, Ahí haces tu magia. que vengan los invitados. Bueno, que los invitados primero te escriban para querer venir. Eso ya es de éxito. Sí. Que la gente lo ha visto y le mola. Que luego lleguen y flipen con el setup técnico, es decir, que a nivel de éxito técnico ya lo hemos logrado. Entonces, ahí está guay.
Y que yo hable de impulsing a nivel personal fuera de aquí, no, pues trabajo para una empresa que se llama Impulsing. Ah, sí, sí. Pues eso yo lo mido en el éxito. Que la gente nos No, empieza no a tanto del conocer. podcast, lo mido en el éxito de lo que es la empresa, la compañía. Entonces, ¿cuál es el éxito? Para mí esas pequeñas cosas. ¿Por qué? Porque a mí me quitaste, insisto, un peso muy grande encima cuando me dijiste las visualizaciones llegarán, haz un producto top. Claro, es que, ya te digo, es que el para qué. O sea, nosotros somos una empresa de tecnología, vuelvo a destacarlo, con un podcast que sirve de altavoz a esa comunidad online de 30 y pico mil usuarios y casi 2.000 Eso empresas es. que utilizan la red. Eso es el objetivo. Y para eso hacemos el podcast. No hacemos el podcast para ganar dinero en el podcast, para monetizar YouTube, que llega, obviamente, pues fenomenal, una línea más, pero nuestro core es la plataforma. Te quería. Bueno, Una cagada que se me ha venido a la cabeza, que no se me olvide, que se no me se ha me olvide. ocurrido, me he El acordado. telefonillo. No, el telefonillo. El telefonillo. El telefonillo. Hostia, la de veces el telefonillo telefonillo. que ha llegado de que a lo mejor estamos grabando, paramos. Ha pasado. Bueno, pero esto es lo que más ha pasado. A lo pasado. mejor te diría. Ahora. Ha pasado ahora. Ha pasado Hoy ha ahora, pasado ha también. pasado ahora. El invitado está ahí detrás. Segundo invitado, segunda grabación. No decimos todavía quién es para que mantener ¿No? la incógnita porque va a ser el segundo episodio de esta, bueno, de esta temporada, de Es este verdad, sí, no 2026 decimos nada que para eso hago un cebo. y de este 2026 Eso hago un cebo, sí. y va a sorprender porque Sí. yo soy una persona que tengo muchas ganas y es un tío Sí. muy conocido en el sector Sí. que ha hecho muchas cosas. De hecho, le vamos a preguntar porque ahora mismo está en muchas cosas todavía y va a gustar. El segundo episodio del 2026, que es el 13º, creo, de esta sexta temporada. Claro. ¿Qué hacemos ahí? Tranquilidad. Es decir, yo no paro de grabar. Se sigue grabando. ¿Por qué? Porque luego es que va a ser muy sencillo. Soy muy buen editor. O sea, lo siento, está mal que lo diga, pero yo soy un editor de vídeo cojonudo. Entonces, No se nota, no parece. claro, no te preocupes si me estás viendo y te pasan estas cosas de, joder, hay un ruido, hay cualquier cosa, porque en realidad vas a tener un hueco de audio vacío y es tan sencillo como cambiar entre dos cámaras, cortar y pegar. Entonces, ha pasado, no es una cagada, son inclemencias de la grabación, Bueno, retos más que cagadas, son eso serías. retos, pero son cosas que pasan. O dificultades. Son más cosas que retos. en las grabaciones a la hora de grabar puede pasar cualquier cosa. Hay que estar lo mejor preparado posible y mantener la sangre fría para saber cómo actuar. Esto creo que lo hablamos incluso en esas reuniones de, oye, pasa cualquier cosa, tranquilidad, no se para de grabar y luego ya veremos. Y luego yo me he acordado que esto es relativamente reciente, el problema de los derechos de la música, de autor. Sí, claro. Nos han saltado con YouTube alertas de cagadas de esas, pero que ha habido que reclamar porque en realidad la música Esa es buena. nos la estaba reclamando YouTube cuando no. Cuando no. Yo pago una licencia por una biblioteca de sonido y desde el principio... Nos pasó con 2 vídeos. Sí, pero claro... Pero nos ha dado la razón YouTube. Nos ha dado la razón. Claro, yo me quería tirar de los pelos que no tengo. Me iba a tirarme de la barba. Digo, pero vamos a ver. Porque además era la música de inicio, Sí. que siempre es la misma. Sí, sí. Desde que empezamos, encontramos esa canción para el inicio para el inicio de Impulsing que nos gustaba un montón. Y claro, yo decía, bueno, vamos a ver. Importante que la gente lo asocie, que siempre hay una música para ya crear ese Claro, top of mind. Eso es. Que ya sepas, hostia, esto ya son las post-talks de Impulsing. Justo, sí. La parte del inicio de Impulsing siempre es esa canción. Y de repente YouTube nos reclama de 2 episodios. Y digo, pero ¿y el resto? Es que suenen todos. ¿Cómo es posible? Bueno, no se entiende. Hubo que reclamarlo. Metimos las credenciales de Impulsing en mi cuenta de la biblioteca. Bueno, parece que ya está. Sí, ya no ha vuelto a Se pasar. solucionado, pero sí que eso puede ser una cagada. Yo ahí lo digo. YouTube es un cabrón con el tema de la música. Entonces... No lo digo al momento, así no nos van a dar Vale. visibilidad en este episodio. YouTube es una bellísima persona que nos quiere un montón y el mundo es de color de rosas. Hay que cuidarse con el tema de los derechos de autor a nivel musical porque es que te lo van a acabar. Sí. Te lo van a acabar. Y en nuestro caso no, porque nuestra intención no es tanto la monetización, pero quien quiera monetizar está vendido. Es un reto hoy en día. La gente dice que hoy es el mejor momento para empezar en YouTube. Yo te digo sí, por conocimiento, información, pero también es el momento de la historia que más saturado está los canales online. Es complicado, pero creo que precisamente ahí también volvemos a lo que hemos hablado de el tema de la constancia con el material en el tiempo. Yo lo que veo es que todo el mundo
a lanzar contenido, a crear contenido, a crear contenido, Un podcast es y tiempo. te quemas. Un Y podcast es es tiempo. que te quemas. También para nosotros es diferente porque, vuelvo a decir, esto no es una forma de vida, o sea, no hacemos un podcast para vivir de él. Si viviésemos de un podcast, si hiciésemos un podcast para vivir de él y no consigues resultados en X tiempo, de ahí sí que te tienes que poner un tiempo porque no se puede vivir del Sí, aire. pero en realidad cualquier cosa en tu vida necesita tiempo. O sea, parece que hoy en día, si en 3 meses no consigues unos resultados pluscuamperfectos, no lo estás haciendo bien. Y es que yo creo que no es así, las cosas no son así. Hombre, mira, si tú te pones a analizar los youtubers más top de España, salvo un Rubius que fue el primero, pero por ejemplo Plex o Ibai, Plex lleva desde el 2012. Tú te ves el primer vídeo de Plex, que yo me lo he Eso visto, es. 2012, era un niño de 10 años. Era un crío hablando de nada. Claro, entonces que a lo que voy es de que las cosas, o sea, Y como ejemplo está muy bien porque incluso su propio contenido ha cambiado. Ya no hace vídeos de animales después de todo lo que ha pasado. pero Pero yo eso hay lo que veo, saber verlo. yo eso lo veo con las empresas de tecnología como la nuestra. Yo cuando la gente te dice, a ver, Impulsing, tal, ¿a dónde puede llegar? Tal, no sé qué, dices, hostia, a ver, las top 1, ¿no? LinkedIn, fundada en 2003. Facebook, y ya no es lo que era en el sentido que sigue siendo un bicho, pero por todo el universo Meta, ya no solo la plataforma. Instagram, fundada en 2010, creo recordar. WhatsApp, fundada en 2007. Entonces, y al final son empresas, yo que sé, LinkedIn, que es al final una empresa en la que nos hemos inspirado nosotros muchísimo, por supuesto, o Reddit, 2006-2003. Reddit creo recordar 2006, que es la empresa más grande de foros, ahora que hemos lanzado todo el área de foros dentro de Impulsing, con toda la sección de eventos. Y al final te das cuenta que las empresas top del sector mínimo tardan 10, 12 años en expansión internacional. Yo me acuerdo que LinkedIn llega a España, 2012 llega Facebook masivamente a España y se carga a 20. Y LinkedIn llega masivamente a España, masivamente 2015, por ahí. Estamos hablando que las dos de las empresas más top de la historia del mundo digital, empresas tecnológicas, llegan a España 13 años después de su fundación. Entonces, yo muchas veces hago ese ejercicio de entender muy bien cómo funciona el mercado. Ahora, obviamente, esas plataformas han acelerado el crecimiento de otras como la nuestra, porque ahora hay muchos más canales para llegar a tu buyer persona, pero que si dos de las más grandes han tardado 13 años en llegar, por ejemplo, a nuestro país, o Netflix, por ejemplo, que llega a España masivamente en 2016, Netflix. Y a todo el mundo dice, oh, Netflix, claro, pero 2016 llega a España y Netflix se funda en 1998. Eso es. Entonces, claro, cuando tú empiezas a entender los tiempos de maduración, al final empiezas a entender que es un tema de constancia, pero ojo, que avanzar no es, venga, sigo ahí peleando, no. Tienes que ver, pues como nosotros este año hemos pasado de 20 clientes a más de 200. Pues joder, dices, coño, si en un año he pasado de 20 a 200 solo en España, aquí hay agua. Entonces, sigo. Pero también el propio podcast. El propio podcast ha sufrido no solo digamos, una evolución de la propia imagen, sino a nivel del propio contenido. O sea, hay que tomarse el tiempo para intentar mejorar las cosas sin perder de vista lo que quieres lograr. Nosotros este verano, porque al final nuestro año empieza en septiembre, nos reunimos, ¿qué añadimos? ¿Qué cambiamos? Y yo Hemos metido cambios este año, hemos ¿eh? metido cambios. O sea, yo, por ejemplo, vi que se podía hacer mucho más con los cebos, hacerlos mucho más dinámicos, mucho Ahora más molan. visuales. Molan. Hombre, antes molaban, ahora son la rehostia. Las cosas como son. Está mal que yo lo diga porque los he hecho yo, pero molan un montón. Esto va a ir al cebo. Pero bueno. Luego. La publi en los episodios también. Hemos empezado a meter cuñas de publi en los episodios. Publi nuestra. Publi nuestra. A ver si conseguimos publi de fuera también. Pero sí que queda algo diferente. Hemos empezado a meter muchos más reels. O sea, sí que. Cambio los diseños de los reels Hemos también. cambiado los diseños. Con el cierre de cada reel, con redirigiendo con la miniatura de Eso es. YouTube. O sea, hay que darle vueltas a las cosas y ver hacia. O sea, las cosas no pueden seguir siempre igual. Pero hay que darle una lavada con conocimiento de causa de cuándo se puede hacer. Por ejemplo, en la Federación de Rugby era como en medio de plena ventana internacional, trabajando 7 días a la semana, 24 horas. No, venga, vamos a hacer esto nuevo y todo lo que estabas haciendo no me vale y quiero estas 7 cosas diferentes. Digo, pero Tiene que haber una estrategia. Tiene que haber una estrategia. Y sobre todo, saber, o sea, siempre va a haber un momento de, venga, ahora nos reunimos para qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo podemos mejorarlo. Por cerrar este insight, Borch, ¿qué haríamos, como cierre de pregunta de este insight, qué haríamos si empezásemos de cero?
¿Qué hubiésemos hecho ahora con todo lo que sabemos? Si empezásemos de cero, ¿qué le podríamos decir Yo a la gente que nos ahora lo escucha hoy? primero es buscarnos un espacio más grande. Por una cuestión de las cámaras, ¿vale? Al final, llegado el momento, tú tienes que saber con qué cuentas y aprovecharlo al máximo. Nosotros tenemos dos cámaras que son la rehostia, las cosas como Ujú. son. Esta sobre todo. Y unas ópticas buenísimas. Pero, por ejemplo, ahora mismo la cámara principal está grabando en un angular, en un 16 milímetros y está tocando la pared. A mí me gustaría grabar en un 35 milímetros como mi cámara para que, digamos, la imagen de ambas ópticas sean lo más parecida posibles. O sea, espacio. Pero eso es, pero para eso necesito echar la cámara para atrás. No podemos. ¿Qué cambiaría? Primero el espacio, tener un espacio a lo más grande. Fondo oscuro, para que... Sí, un fondo oscuro. Ese es nuestro siguiente reto, tener un fondo súper Un oscuro. fondo oscuro mate, porque esto no es mate. Sí, Se puede ver que la luz rebota. sí, Entonces, no me gusta. Sí me gustaría, por ejemplo, traer las luces a la contra. sí. Es decir, que las cámaras sigan en nuestro plano, pero las luces principales las tuviéramos a la contra. A mí son cosas estéticas. ¿Qué me ha salido diferente? Intentaría tener algo de ayuda técnico para lo que te digo de poder realizar yo en directo y ahorrar ese tiempo Ujú. después de edición. Pero eso es, en realidad eso no es un cambio, es tener más ayuda. Pero un cambio, Recursos. un espacio, algo más grande. Yo es lo que pediría, un espacio más grande. Y yo así también, bueno, sobre todo yo más, tú has respondido, por ejemplo, a qué haríamos si empezásemos de cero, y yo como próximos pasos del podcast creo que la gente se quede con ello, que esto tiene que evolucionar a seguir contando lo que pasa en Impulsing. Vamos a seguir haciendo insights como hicimos en su día con Francesco, ahora como estamos haciendo tú y yo, traeremos, como hicimos con Jorge, con Elena Cuadrado en verano, y también queremos traer a Miguel Cuervo, nuestro socio y nuestro CTO, que es otra de las que tenemos muchas ganas, que es con el que hemos montado la Que llevamos tecnología. mucho tiempo. Llevamos mucho, pero Llevamos claro, mucho Miguel está en tiempo. Andorra trabajando, Sí, entonces Miguel no conseguimos. no, es complicado. Pero luego yo sí que quiero eso, dar ese salto entre esa mezcla de partners y clientes que traemos para activar con, yo que sé, no te digo que traigamos aquí a Rafa Nadal y a Pau Gasol Sí, de sí, mañana, sí, 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 pero sí. ojalá, ¿no? Sí, 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 sí. Ojalá. Rafa, Pau, Vamos a hostia, intentar traer a Carlos Costa, su manager. Le vamos a intentar llamar a Carlos a mí me vale. O sea, para que venga. yo creo en que si esa persona ha tocado a Pau Gasol y yo le toco a él, por ende he tocado a Pau Gasol. Entonces a mí me vale. Pero molaría entrevistarles, ¿eh? A esos dos. Yo- Pau Gasol, Fernando Alonso y Rafa Nadal, ¿te imaginas? Molaría, ¿eh? se cae, Para eso Impulsing necesitamos... se cae YouTube. Para eso necesitamos tener una empresa. Y a mí me encantaría también a Josep Pedrerol. Me encantaría entrevistarle. Sí. Josep me encantaría. Creo que sería Josep una de está las guapo. cosas que yo creo que más disfrutaría, porque es una persona que me encanta su forma de comunicar. A mí personalmente, ahora por lo que está pasando de su... A mí me gustaría Ilia Topuria, Ah, bueno. pero no por la lucha, sino por la parte empresarial que creo que está llevando ahora su carrera. Tuvimos el otro día ambos en el WoW. Brutal, ¿eh? Le vimos. Vaya ventazo. Vaya ventazo. Evento que se celebró en Vaya diciembre. ventazo. Estuvo guapo. Yo no había visto las artes marciales, lo vi en Claro. directo. Y es que Gracias también a mí me invitó Juan, de las Sports Business Talks, que le entrevistamos hace 4 o 6 yo episodios. tengo mucha curiosidad por cómo lo está llevando la empresa. No tanto de la empresa, sino él siendo empresario. Me genera mucha curiosidad. Que la gente recuerde que WoW, ¿vale? Que traeremos también, intentaremos también traer a alguien de WoW aquí, que yo creo que lo vamos a poder traer. Estamos ahí peleando en ello. Pero WoW es una de las ligas menores de la UFC en España. Concretamente es una promotora española, no es una liga menor. O sea, es. La definió Ilia el otro día, sí, o sea, pero que es una categoría a lo mejor no menor, pero categoría por debajo de la UFC. Sí, o sea, WoW es una promotora pensada para promocionar las artes marciales mixtas en España, que los luchadores aquí tengan peleas de profesional de calidad, sobre todo, pues eso, con poder dar el salto a la UFC como el antiguo campeón que Hecher Sosa, que ganó el Dana Contender Series siendo campeón de WoW. Eso Y es. ahora ya tiene su contrato. Entonces, a ese nivel está guay. Entonces, esa parte de Ilia a mí me molaría. A mí lo que he encontrado de Impulsing que me ha generado mucha curiosidad y cada vez me lo veo más es
los deportistas, ¿qué hacen después? Sí. Y todos los que se vuelven... Que hemos traído a varios. montón. Carlos Ortiz, Carlos leyenda Ortiz, del fútbol sala. a mí me flipó. Sí, Eso, Carlos Ortiz, claro, super episodio yo que hicimos, ¿eh? no, yo me quedé, que se me olvidó un momento de volver a darle a grabar a la cámara y estuvo como 2 minutos sin grabar. Carlos sin cámara. Ortiz fue super episodio. Sí, sí, sí. Leyenda, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol sala en España. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo he estado 6 años en la Federación de Rugby, entonces yo he trabajado con deportistas de élite, ¿vale? Deportistas nacionales, internacionales y deportistas olímpicos. Y yo sé lo difícil que es, y sobre todo lo difícil que es, una vez que acabas, ¿qué haces? La propia federación en ese sentido creo que en los últimos años lo ha hecho bastante bien, que es intentar ayudar a sus deportistas a... Hay más cosas, hay un camino, que puedes hacer todo esto. Entonces, a mí es lo que me genera mucha curiosidad. Me gustaría, por ejemplo, lo que estás diciendo de Alonso, Gasol y Nadal, es una utopía. sobre todo por ¿Qué están haciendo qué ahora? están haciendo después y cómo lo han hecho, qué es lo que pretendían. Porque eso Bueno, es muy Alonso no, interesante. Alonso sigue ahí peleando el tío. Sí, pero también, por ejemplo, Alonso, cuando empezó, no sé si acabó comprando el equipo de ciclismo, pero también eso son, al final, movimientos empresariales que a mí personalmente me generan mucho interés. Son cracks. De cómo lo haces, por qué lo haces, qué querrías. Tenemos que trabajar mucho para eso y el día de mañana, Pasará. si Impulsing consigue convertirse en lo que hemos visualizado siempre, pues seguro que tenemos oportunidad de entrevistar y aprender de esos cracks siempre, ¿no? Con los pies en el suelo y la cabeza en las estrellas, como dice, eso lo dice Ilia también, Claro, que me gusta la mucho. cabeza bien alta. Que, Borch, Insight finiquitado, lo hemos hecho, lo hemos conseguido, tío. 3 años después, 2 años. 2 años después. 2 años y pico. Y la gente ya pues puede saber cómo montar un podcast, cómo lo hemos hecho nosotros, lo que nos queda por mejorar, que lo decimos de broma, y somos súper humildes en el sentido de que nos queda muchísimo, hemos hecho muchas cagadas, hemos intentado ser transparentes para que enseñaros pues que esto parece que jiji jaja, pero hay muchas cagadas detrás, muchos aprendizajes, aquí seguimos. Sí. Y también, bueno, también hay que decir que a mí, o sea, esto espero que le sirva a la gente, pero que no se me caen los anillos, que si alguien me escribe en algún momento por redes, yo he respondido a completos desconocidos que me han escrito en Instagram de, tío, me flipa este vídeo, ¿cómo has hecho este efecto? sí. No sé, pues es que no se me caen los anillos por contártelo, hay que ser amable y ya está. O sea, no has inventado la Biblia, entonces, tío, cuéntalo. Si a alguien le sirve y alguien tiene más preguntas, que no duden en escribirnos. Y vamos, yo encantados. personalmente estaré encantado de responder cualquier tipo de duda. Lo hemos llegado a hacer. Sí, joder, no O sea, sé. no quiero decir, aquí hemos tenido entrevistados que incluso nos han dicho, oye, ¿cómo empieza un podcast como tal? Sí, Y yo les he llegado a hacer un listado de material de, mira, tal. sí, lo hemos hablado alguna vez. Encarna, ¿no? Encarna... No sé, pero con Juan también comentamos de las Sí. Sportsman Stocks. Pero bueno, O sea, lo hemos tenido. nada, recordar, episodio disponible en nuestro canal de YouTube, todas las plataformas de audio, recordad suscribiros, por favor. Hoy no os voy a decir que nos permite tener a cracks como Borja, porque Borja está todos los días aquí, pero Borja es el mega crack que está detrás de todo esto, conmigo aquí, siguiendo produciendo contenido. Esperemos que este contenido os ayude, os aporte valor y os enseñe y os acerque a la realidad del sector deportivo y todas las áreas de trabajo, toda la gente que trabajamos en esta superindustria que nos encanta a todos. Eso es. Borch, mil gracias. Gracias a todos. Suscribiros. Nos vemos próximo martes. Arrancamos 2026 con este super episodio. Buen insight que hemos hecho. Nos quedaremos hablando otra hora más. Pero nada, muchas gracias. Nos vemos a todos. Próximo martes, Insight de Impulsing para abrir 2026 y que tengáis un super año y que Impulsing este año sea ya el de... Bueno, lo decimos abiertamente, que podamos ir a Estados Unidos y a Reino Unido, que es por lo que creamos esta compañía. Eso es. Ojalá se recuerde este tipo de episodios y digan, hostia, ¿os acordáis cuando empezamos aquí todos? Sí, cuando estas grabaciones se hagan en Estados Unidos, vamos, ya. Con inteligencia artificial todo traducido. A mí me vale. Nos vemos, gracias. Adiós.